últimamente había estado pensando algo, pero que no te había llegado nunca, creo, a comentar. Y quería saber un poco tu opinión. O sea, ¿cómo crees que se puede vivir la fe sin que se convierta en algo ideológico, es decir, que te signifique? ¿Y cómo se puede vivir también sin que llegue a ser rollo un estilo de vida aesthetic y entonces como que se quede ahí? La religión dice. Sí, o sea, o tu fe en el día a día. Claro, es que si nos ceñimos a la definición de las palabras, la de religión no tiene por qué significar, no tiene por qué significar que tengas, el que tengas una vida religiosa, no tiene por qué significar que tengas una relación con Dios O que tengas fe. o que tengas fe. Es decir, el ejemplo son los fariseos, por ejemplo, en la época de Jesús, Sí. que tenía una vida muy mega religiosa, o sea, todo se basaba en la religión. Sí, o sea, en el sentido de muy pegada a las normas y los Sí, mandatos y las leyes religiosas exacto, del pero momento. luego la realidad práctica es que, o sea, hay algunos que sí, ¿no? Pero sobre todo de los que se enfrentaron a Jesús, ninguno de ellos cumplía mismo con esos mandatos que ellos predicaban. Por lo tanto, no tiene nada que ver. Respondiendo un poco ya más de forma más directa a la pregunta, pues creo que la forma de vivir una vida, sí, o sea, con Dios es como si fuera, o sea, al menos como lo interpreto yo, creo que tiene que ser una relación de tú a tú en el sentido de no que yo sea como Dios, sino que de que yo esté hablando con alguien que conozco y que me conoce, y me conoce muy bien. Y entonces al conocerme muy bien, pues es esa relación que puedes tener pues, con un familiar muy cercano, pues con un amigo muy cercano, que no necesitas a veces usar ciertas palabras o ciertas cosas o ciertas correcciones o filtros para realmente explicar tu punto, porque te va a entender y va a ser un Bueno, esfuerzo de entenderte sobre todo. en este caso estaba más allá porque aun las cosas que tú no le dices, yo en ese caso creo que Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. O sea, Él sabe realmente, que, aunque nosotros estemos diciendo algo, lo que sentimos o lo que nos gustaría hacer o decir más allá de lo que hacemos o decimos. Sí, y es más, creo que para no caer un poco en esa trampa, uno, o de ser muy, pues, aesthetic, tal, con la religión, o de ser, pues, pues como decía Jesús, un hipócrita, entendiendo hipócrita como bueno, era era un adjetivo que utilizaban mucho con los fariseos, pues precisamente por esto, ¿no? Justo lo habíamos visto, no sé si fue ayer, que sí, ayer que fuimos a una misa, pues que hay un cura en el que, pues que el tío, bueno, pues es muy... Es un sacerdote peculiar. Sí, es muy directo y muy Y a veces brusco. habla como muy, de manera como muy... Sí, como sin filtros, pero también pasándose a veces mucho, sobre todo con las formas, ¿no? Sí. Y él ve, además lo dijo literalmente, bueno, en el mundo solo hay bien o mal, no hay nada más. Y el que piensa que, que hay algo entre medio, pues no tiene muchas luces. Básicamente dijo algo así. Y, o sea, entiendo el punto porque también soy empático y soy capaz de, pues, de ver un poco más allá de lo que yo pienso, ¿no? Pero la realidad práctica es que precisamente al ser una lucha entre bien y mal a nivel espiritual, uno lo que no puede hacer precisamente es juzgar y decir, esta persona está diciendo o haciendo cosas que están bien o que están mal. Hay obviamente unas reglas un poco más absolutas, como por ejemplo pues el no matar, que también a su vez está mal entendida, porque el no matar, por ejemplo, Jesús lo explica con un poco más en detalle, que pues, es un mandamiento antiguo de que viene de las leyes de Moisés, de la piedra y de... La piedra. Sí, ¿no? Pero se me hizo mucha gracia. ¿Es Sí, la piedra? o sea, te refieres a que los mandamientos leyes al talladas en principio piedra. fueron talladas en piedra. Sí, Sí, bueno, pero... y un fuego y en el monte que Moisés fue un monte, sí, es así Sí, la sí, historia, sí. ¿no? Vale, digo, es que te reíste, pensé que no era así. Pero el caso que el no matarás tiene que también que ver, por ejemplo, no es no matarás de forma literal y ya está, porque eso a lo que se acogían un poco los fariseos es que no, claro, yo no mataba a nadie, pero vejarle, juzgarle. Bueno, y a lo que se sigue acogiendo mucha gente, Sí, o sea, mucha sí. gente cristiana
que no se confiesa, por ejemplo, y dice, yo para que me voy a confesar, yo no mataba a nadie. Ya, bueno, si fuera tan fácil, entonces no. Hay más grises entre medio y por eso digo que no quiere decir que por haber mentido una vez seas malísimo o estés ya consumido por el mal. Él decía, el cura este decía, bueno, pues estás escuchando catequesis de Satán, pues tampoco. En plan, o sea, entiendo el punto, pero que no. Sí. O sea, tampoco es que por una vez cosa que no hagas santa, de repente ya se te apodere el mal de ti. No, sí lo veo más como, pues, como un poco la vida que yo tengo en el día a día, la rutina. A veces pasa que de repente un día pues te acuestas más tarde de lo que en principio tenías pensado acostarte. O el entrenamiento que haces en el gimnasio no es el mismo. O incluso un día que no vas al gimnasio. ¿Quiere decir que ya soy un puto degenerado que no tiene disciplina? No. ¿Sabes? No. Eres una persona que... O sea, para mí está la intención y la acción que viene después de eso. Es decir, no es tanto el equivocarse, un poco la frase, ¿no? No es tanto el pecador, sino el pecado. Sino intentar como ir a más y corregir siempre ese 1%, mejorar ese 1% todos los días, antes que hablar con esas grandilocuencias, porque seguimos en lo mismo. No tengo nada contra ese pobre sacerdote, yo qué sé, cada uno es como es, pero él es humano y él da esas super Homilía charlas gigante. de grandilocuentes de que él sabe lo que es la diferencia entre bien y mal y tal, pero él es un ser humano. Y volvemos a lo mismo de siempre. Hay gente que sirve para como conexión entre tú y Dios, pero no tiene por qué ser necesariamente una persona dentro de la iglesia. Eso es a lo que iba con la idea anterior. No es tanto una cuestión para mí de ir o no a la iglesia. La iglesia, claro que, o sea, es la herramienta para poder conectar con Dios, porque está todo muy bien montado en el sentido de que no tienes tampoco, tú no tienes que hacer un esfuerzo gigantesco. Ya hay una persona dedicada que ha dedicado su vida entera, que es un sacerdote, a hacerte conectar a través de la oración con Dios y está, o sea, está brutal, ¿sabes? Pero para mí el punto importante está en el vídeo este famoso que te he dicho alguna vez de pues que se ve como un tío rezando y viene Jesús y entonces como mira estoy aquí y tal y él como que sigue rezando como Algo que no puede... claro, ese es el tema, le estás rezando a Jesús a ese, por eso está guay creo que lo de ver las pelis de pues la pasión, ver las pelis o representaciones en general de lo que fue la vida de Jesús, de Chosen, y después la crucifixión, ¿no? Porque creo que te dan una idea de que, vale, esta persona caminó, o sea, lo que yo puedo caminar, quiero decir, se reía con bromas, hacía bromas, se enfadaba, luego lloraba, sufrió mucho en la cruz y por eso es tan dura verla, por ejemplo, la Pasión de Cristo es muy dura por eso, porque ves a un hombre sufrir y gritar de dolor y es muy duro, pero si lo ves así de una forma humana, que es lo que precisamente quería Dios que bajara, porque si no hubiera querido que lo viéramos como un humano, hubiera bajado como un haz de luz y ya está, en plan, y hubiera dicho esto se hace así y quien no lo haga para el infierno, ¿sabes? No fue así. No, y de hecho podía también haber venido en forma humana pues de una manera más espectacular y sin embargo pues nació de una mujer como nacen todos los hombres, estuvo 9 meses o sea, como todas las personas que llegan a la tierra. Llegó a Jerusalén en un burro. Exacto, o sea, pasó una infancia. No o sea, que llegó en un burro, no llegó en un caballo blanco, no. ¿Sabes? Galopando. No, llegó en un burrito con sus bolsitas y sus cosas para enseñarnos a la humildad. Entonces, creo que en eso se basa todo. Creo que, por ejemplo, otro de los sacerdotes con los que nos hemos encontrado y que vemos no diariamente, pero pues semanalmente, tiene como una visión muy opuesta a eso, en el sentido que sí que es un tío muy recto y le gusta mucho pues seguir la liturgia y todo como muy ordenado. Bueno, pero porque creo que estudió, o sea, creo que su carrera como principal... Es liturgia, ¿no? No. O sea, me refiero, antes de ser sacerdote, es que creo que nos lo explicó una vez, creo que él estudió matemáticas o economía, claro. O sea, algo como muy de ciencias, sí. Y luego cuando se metió, o sea, cuando empezó todo el camino de la vocación y tal, es cuando empezó a estudiar pues liturgia, Biblia y todas esas cosas. Sí, no, al final cada uno un poco escoge. Pero como que se nota un poco que no es una persona que venga de la humanidad, sino que es como muy, muy recto analítico y tal. Sí. Pero luego por otra parte, justo el otro día que fuimos allí para poner un poco en contexto, fuimos a la parroquia que nos queda cerca de casa y tal, y fuimos a ver un documental
sobre unos cristianos perseguidos, que bueno, si encontramos el link te lo pondremos por aquí sí. para que lo veas, es muy cortito, pero bueno, y tampoco es nada, ninguna super mega producción, pero sí que enseña de forma muy real, como muy ¿no? cercana y muy realista. Cercana pues eso, los cristianos perseguidos en el mundo. Ahora es un poco por lo que la iglesia está rezando, pues es por eso, ¿no? En estas fechas. Entonces, ¿qué pasa? Que al ver al terminar el documental, como que un señor que es de la parroquia, Félix. sí, que se ve que o sea, que lo conocen allí un montón y todo el rollo, y que el cura lo conoce, empezó como a meter caña y ¿por qué no hacemos nada? ¿Y por qué no los políticos? Claro, y entonces como que Antonio, la verdad, con bastante elegancia, aunque también dureza, le dice algo como, oye, es que no venimos aquí a ver esto para empezar a despodricar aquí del uno mundo de los otros y tal. No, es para coger una conciencia personal. Y el otro, ya, pero es que si no, es que nosotros somos cómplices de esto también. Y entonces como que él le decía, ya, pero primero está uno mismo. Ya cuando hayas solventado, que, sorpresa, spoiler, no lo vas a solventar, tus problemas y seas santo al 100%, ya... Preocúpate de que el otro sea santo. Cada día te preocupas. Entonces, no es tanto de uno vivir una vida egoísta, pero sí, sí no caer en esa, porque es tan típico y es un estereotipo muy típico de, pues eso, no ya solo de la iglesia, sino de las religiones en general. Sí. De caer en esas cosas de yo soy la verdad, tú eres un tal pringado, ¿no? Un poco es eso. No, y yo soy mejor por ser cristiano. Es más, justo en la homilía que de este otro cura que, bueno, que no nos cae tan bien en ese sentido. Pero de vez en cuando dice cosas que nos llegan. Sí. Decía, no, bueno, los cristianos no somos diferentes, pero sí que hacemos las cosas, sí que como nos tomamos las cosas de otra manera y tal, por el sufrimiento. Salud, Jesús. Ay, perdón. Decía eso, como que nos tomamos el sufrimiento de otra... Como que le damos un sentido, ¿no? Perdón. Jesús. Y discrepo totalmente. Es decir, sí, un buen cristiano que realmente es buen cristiano y que trata a los demás con amor, sí, porque entiende que el sufrimiento es parte de un plan mayor y entonces le genera un alivio, ¿no? Le alivia un poco el sufrimiento. Pero ese no es el caso de la mayoría de cristianos. No por ser cristiano lo vas a tener esa ventaja. La ventaja la tienes cuando tú te entregas. No, bueno, eso sí que o sea, exactamente sí. Y sí que lo que me gustó sí que fue que dijo que no por tener fe y ya está, yo soy cristiano y ya está, no, o sea, que eso es que es un regalo que se te da o que tú te lo trabajas, pero que no te exime de nada, ni te hace inmediatamente mejor que el que no cree o que el que no es cristiano. Claro. No, porque si no, sobre todo caerías como un poco en ser como el pueblo elegido de Dios, que lo hemos hablado en muchos podcasts también, que hay algunos judíos religiosos muy, muy extremos que pues eso, que nos consideran a los demás, a los cristianos, musulmanes, especialmente a los musulmanes, pero como a todas las religiones, pues no, y no todas las religiones, todos los que no sean judíos, pues los consideran pues eso, goyim, que eso pues como mierda, en plan, como basurilla, ¿no? Entonces caes en eso que es en lo que justamente como Jesús, pensarte que eres de una raza distinta. Claro, pensarte que eres como superior y al final, ¿en qué se diferencia del tan famoso hoy en día y tan discutido racismo y endocentrismo? Al final es eso, o sea, es creerte tú que eres mejor por ser tú. Y no, los cristianos en principio no creemos, estoy muy de acuerdo con lo que dice Tucker Carlson en ese sentido, los cristianos no creemos en una culpa de sangre, ¿sabes? Que de esto de que un pueblo que es culpable por ser ese pueblo. Entonces, porque ese es uno de los argumentos, es más, que tampoco quiero desvariar el tema, pero es uno de los argumentos que utiliza el Estado de Israel, por ejemplo, para para hacer limpieza étnica en Gaza y este tipo de cosas. Uno de los argumentos es que los llaman Amalek. Amalek era un pueblo que era con el... ¿Tú te acuerdas la serie que vimos, la de Saúl y David? La del rey David, sí. Vale, el rey Saúl en ese momento, esto del Antiguo Testamento, pues hay una guerra muy grande contra los amalequitas. Sí, es verdad. Que son un pueblo como pues, que hace brujería, hace rollos chunguísimos, sacrificios de niños locos. Entonces como
hacen un montón de cosas horribles y Dios como que ordena a Saúl que desmantele si no el me pueblo. equivoco, porque yo no soy un experto en la Biblia ni mucho menos, pero bueno, que según tengo entendido creo que es algo así. Sí, que no, es más, le hace la ordenanza específica de que sea un genocidio, es decir, que Que no cargarse a quede todo el piedra mundo, sobre que no quede, piedra. sí, eso, que ni niños, ni siquiera su ganado, o sea, todo, destruirlo todo, eso es lo que en principio le manda a Dios, ¿no? Hacer a Saúl, y Saúl como que no termina de cumplir ese mandato porque se pone como a vacilarles, una vez que ganan la batalla, se pone pues, coge al rey, lo tiene atado ahí, se ríen de él y no sé qué, que no es lo que le mandó Dios a hacer, ¿no? Pero eso, por ejemplo, es uno de los argumentos que utilizan pues para justificar el tal, es decir, que como hay algunos terroristas en Hamas, ¿no? Y en Gaza hay terroristas y en Gaza surgió el movimiento de Hamas, todos tienen que morir. O sea, tienen culpa de sangre. Pues ese concepto, nosotros los cristianos, en principio, no es un punto de vista occidental. Eso es un punto de vista muy bárbaro y muy de tribu, ¿sabes? Y nosotros no somos En el peor en sentido, el peor sentido de la de palabra. la palabra. Entonces, ese es el tema, el no creerse superior y el ver a todo el mundo como lo que es, que son hijos de Dios. Creo que para como irlo resumiendo, que la clave está en eso primero que dijiste, respondiendo a mi pregunta inicial. Si tú lo tratas tu fe como una relación personal, que luego sí puede ser compartida en comunidad, ¿no? Pero tiene que venir de que tú previamente conoces a la persona con la que tratas, a la que hablas, con la que oras, con la que compartes, que en este caso es Jesús. Creo que ese es el único camino para que no se convierta en una ideología, porque tener relación con alguien no hace que estés por encima del otro. Sí, pero ¿a qué te refieres con ideología? Que no termino de entender. Me refiero a utilizarlo como un bastión a través del cual tú te significas. Es decir, deja de ser la fe una relación personal y un camino al cielo, y algo que me pone siempre en la posición de alumno que intenta aprender del maestro para ser mejor con los demás y para servir mejor. Deja de ser eso y se convierte en no sé, como un librillo del buen humano, que entonces eso es lo que a mí me significa como persona. Es decir, no tengo otras perspectivas, no estoy abierta a escuchar ni a dialogar, sino que mi fe es mi ideología. O sea, la fe, al menos la cristiana o la católica, no es ni una ideología, ni un estilo, ni un lifestyle en plan que yo, ¿sabes? O sea, ahora mira que aesthetic, mi rosario y no sé qué, y me voy a una date católica. O sea, puedes utilizar herramientas que te ayuden a conectar a ti más con tu fe, pero correr el riesgo de que se convierta en eso me parece como banalizarlo y quitarle el sentido profundo, porque te lleva a un estadio de la fe muy superficial y muy egoísta y muy egocéntrico. Entonces te incapacita a ti para ejercitarla en tu día a día como acto de servicio, como entrega, como amor. Claro. A eso me Y refiero. para eso, por ejemplo, sí que creo que, fíjate lo que te digo, que yo siempre te he dicho que no hay que tener barreras pues ni para el bautismo, ni para este tipo de cosas, que debería ser rollo, que te quieres bautizar, venga, adelante. Bienvenido. Vale, en eso sí, pero por ejemplo, si quisieras tener como una vida de parroquia, es decir, pues participar en grupos, no sé, ir a misa, comulgar y demás. No, o no comulgar, porque comulgar sí que creo que es un regalo que nos da Jesús y que nosotros los humanos no deberíamos poner impedimentos. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que si tú, debería haber como una especie de, no examen, pero para que me entiendas, de que yo lo que no querría como sacerdote de una parroquia, de un barrio, de un sitio y tal, es que de repente me vinieran 20 viejas que lo que están haciendo allí es llegando para que todo el mundo las vea, hacen sus rezos tal, intentan incluso adelantar, porque eso lo ves en Lo el día a vivimos día, ayer. lo vivimos, empiezan como a adelantarse. Pero es que aún no había el pobre, o sea, no se había girado sí. a coger el cáliz para no sé qué, ya había como igual 15 señoras así en el pasillo. Digo, sí, en pero el pasillo aún esperando, no acabó la oración, no claro, acabó nada. Estaban esperando para comulgar ya y ser las primeras, ¿no? Porque parece que eso, no sé, que les da algún tipo de
como de privilegio. Es que no yo sé. sinceramente no sé, No, sigo no, sin no desconozco el o motivo. son prisas o lo que sea, pero lo que quiero decir es que debería haber como una especie de examen o de filtro en el sentido de, vale, tú quieres participar y nosotros, pues como cualquier cosa, en plan, que te requiera un poco de compromiso en cuanto a no, porque todo el mundo puede coger un misal de estos y aprenderse una oración o las partes de la misa. y decirla de pie de la letra, todo perfecto, como by the book. Pero para mí, al menos, o sea, ya te digo, es lo que pienso, de nada me sirve tener a 20 señoras allí rezando y tal, y haciéndoselas, y como hacen, bueno, como hacían sobre todo los fariseos en el templo, que se ponían y a darse golpes de pecho y no sé qué. Pecho y no sé qué. Y luego que nada más literalmente acaban de comulgar, se sientan y están criticando cuchilleando de la señora delante que mira cómo vino vestida y tal, y se ponen así. Eso para mí perjudica mucho la vida de parroquia, es decir, no es un sitio que en principio es santo, ¿no? Ya. Entonces, si es un sitio santo, no te estoy diciendo que tenga que ser en plan serio. Por decir santo no quiere decir serio, en plan puede ser un sitio de alegría y de ilusión, debería ser así. De hecho, en el documental este de los cristianos perseguidos se ve cómo viven la misa pues, en otros países, rollo Nigeria o Senegal o Sri Lanka y no sé qué. Y o sea, hay unas canciones y es una misa totalmente, es como muy distinta a lo de aquí. Claro, y claro, debería ser así, pero sí que es verdad que ese tipo de comportamientos, o sea, de alguna manera, no sé de qué manera se podría medir eso, pero ver que la persona que está viniendo no está viniendo, y si no se le dice que el cura personalmente llegue allí y le diga, oye, señor, usted viene porque quiere venir. O sea, díganmelo sinceramente, o sea, no le voy a juzgar, en plan, no pasa nada, pero ¿usted viene porque quiere venir o viene para cumplir? Porque si viene para cumplir, porque lo he visto que ha hecho esto y tal, ¿sabes? Porque a lo mejor que el cura como que vaya como fijándose, diga, vale, pues esta señora ha estado aquí cuchicheando y tal, y riéndose, pero no riéndose, porque es que se nota cuando una persona está simplemente pues alegre, feliz, o cuando una persona está cuchicheando y metiéndose con otra, o, ¿sabes? Se nota en la energía, ¿no? Entonces, decirle, oye, si usted viene aquí simplemente para que, o sea, no tiene ninguna obligación. O sea, quiero decir, Dios no se va a enfadar con usted porque no venga a misa, en plan, es que es mejor que se siente a leer su Biblia, que se siente o incluso que venga aquí por las tardes y yo me pongo a hablar con usted y profundizamos un poco. Pero lo que quiero decir es, de nada sirve la vida de comunidad si antes no hay una relación personal con Dios. No, yo no diría si antes no hay, si paralelamente no existe una relación personal con... O sea, yo decía antes porque digo antes de empezar la vida comunitaria. No, pero, claro, pero para mí debe ser una cosa que empiece pero tiene antes que ser paralelo, claro. Y que se extienda a la vez que tú... O sea, porque no me parece que tenga sentido una cosa sin la otra. Claro, claro. No, es más, Alberto, que ya lo hemos mencionado aquí el pobre, es como sí. Que es el cura que nos casó, para que quien no lo sepa, que no haya visto como otro... que hacemos publicidad, sí. En fin. Nos lo dijo y es verdad, me parece bastante cierto que si al final no tienes esa vida comunitaria, se hace muy complicado después, a menos que tengas no sé, que tengas el don de una fe inquebrantable, que tú estás ahí en medio de un monte y estás todo el día... O sea, vale, pero eso por ese lado, que hace falta la vida comunitaria, es muy importante, pero por otro también, como que esa cosa de, que es lo que ya un poco cerrando el círculo, de volviendo a la pregunta inicial que hiciste, ¿cómo se vive una vida, una vida de fe tal? Yo no lo sé, obviamente, yo no te voy a dar esa respuesta en plan como que yo te estoy dando aquí la solución, obviamente. A mis 23 años. Sí, por eso te digo, pero sí que te voy a dar como un poco mi idea, o la idea que voy teniendo, es que yo creo que Dios precisamente si nos hace, además se menciona mucho de este tipo de mensaje y de idea en toda la Biblia, en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús, si somos co-creadores, si eres un co-creador, no estás 5 horas al día en una iglesia sentado, estás creando. Y creando quiere decir no en plan ganando dinero por ganar dinero o no tal, pero expresando todos los dones que te ha dado Dios para que lo uses en tu vida. Que no quiere decir, ojo, que no haya que tener una vida de comunidad. No digo eso. Pero digo que Dios no nos ha creado para estar así en una iglesia. No nos ha creado para eso, porque si nos hubiera creado para eso, nos hubiera hecho diferentes. O sea, no nos hubiera dado dones.
Sí. ¿Me entiendes lo No, que y quiero decir? dones distintos, quiero decir. Yo lo veo un poco como, ¿cómo lo puedo decir sin que suene como muy vasto o muy burdo? Pero yo lo vivo como que la iglesia es como esa gasolinera a la que voy a repostar, a llenarme un poco de la palabra de Dios, de la energía de otra gente que está ahí viviendo lo mismo. Y luego o sea, yo lo vivo como que cuando nos manda ir en paz, podéis ir en paz, que se acaba la misa. No es como que ahí se acabe todo y yo salgo de la puerta y ya está, ya que dejé mi skin cristiana, la dejé ahí y ahora pues vuelvo a la del mundo. No, o sea, yo lo entiendo como, vale, pues es como una batería que rellené, ¿no? Que también puedo llenar en mi casa pues cuando leo el Evangelio, cuando me pongo a meditar, cuando lo que sea. Se llenó esa batería para que luego yo en mi día a día la vaya usando, la vaya gastando con los demás. Claro, y cuando coges y de repente miras a los ojos a una persona, la saludas por su nombre y le dices, hola, Víctor, hola, Roberto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Genial. Y le sonríes, sí, estás gastando energía, entre comillas, en eso, De esa batería, de sí. esa batería, pero es lo que se nos manda a hacer, o No, sea, y yo es un creo que, mandato. y a su vez yo creo que esa respuesta que tú recibes, que normalmente es positiva, y aunque no lo sea, rellena a su vez tu propia batería. Claro, claro, exacto. Y sobre todo, creo que o sea, el mensaje este es muy, o sea, porque se confunde el tener a Dios presente con, o sea, es decir, una forma de oración, por ejemplo, puede ser perfectamente el ir a ayudar a alguien. Es una Ah, forma lo de es, lo oración. es. Y como digo, el estar repitiendo un mismo rezo durante, imagínate, 5 horas seguidas, no tan exagerado, pero estoy poniendo un caso exagerado para que me Sí, para entiendas. que se note la diferencia. Eh, Sentado en una iglesia y ya, vale, ya se terminó mi cupo, perfecto, ya me voy a casa, soy un buen cristiano. Eh, Está haciendo mucho menos eso que si te fueras, por ejemplo, a hacer un voluntariado no sé dónde, que si fueras, yo qué sé, ayudar a la señora de que tú ves que siempre le cuesta bajar las escaleras de tu edificio, pues vas y la ayudas y sabes más o menos a qué hora sale de casa, entonces vas y la ayudas ahí. El hecho de simplemente hablarle bien a otras personas, el hecho de crear, de que tú, por ejemplo, crees una empresa con la que después haya 10 personas Y 10 y familias. 10 familias distintas que se nutren de eso y personas bueno, con todos los desafíos que eso implica y obstáculos y egos y muchas cosas, pero que puedan desarrollarse, puedan aprender y que si algún día se van, pues se van, pero se van diciendo, joder, increíble La lo que he vivido, experiencia la que experiencia que he tuve. vivido aquí, esta gente era tan buena, tan considerada conmigo, joder, no creo que encuentre nada. O sea, un poco ser esa luz, eso es a lo que nos manda Jesús, en mi opinión, no a estar sentados en una iglesia así. O sea, No, y que la luego iglesia es lo que cada dices tú, es uno. como una recarga y que tiene que ser personal a cada uno. Y que es exacto, o sea, sobre todo eso como idea final, que cada uno al final tiene su propia misión y su propia vocación y que para estar 5 o 10 horas sentados rezando, porque además hay que saber estar 5 horas seguidas rezando con intención, para eso pues ya hay un llamado a la vocación, por ejemplo, de las religiosas de clausura, que igual sí que están 8 horas diarias rezando, pero no es un rezo, por eso quiero que se entienda bien, que no es un ataque al rezo, sino un ataque a la A la intención, comodidad para exacto, mí. y a la comodidad. La religiosa que está 8 horas rezando durante un día está realmente conectada con la intención que tiene. Pues voy a pedir por la pobreza, por la paz, por los niños, por lo que sea. Y ese es su día a día, el entregar su vida a la oración por otra persona que igual no tiene esas 5 horas, que debe utilizar esas 5 horas para otro tipo de oración. Y por eso creo que está bien balanceado, porque mientras unos rezan por tus acciones ayudan a que el otro pueda rezar. Pues sí, sí, la verdad que no lo había expresado así, no lo había pensado así, pero toda la razón, vamos, o sea, al final no es en sí la cosa del rezo en sí mismo, sino el con qué intención lo hagas. Por eso te dije en su momento que me molestaba la gente que iba a un sitio de estos pues de peregrinaje, ¿no? Pues puede ser Fátima, Lourdes, Israel, allí en Jerusalén, Jerusalén. todos estos sitios, y que van y se ponen a hacer como un show de, pues, a ver como quién es el que hace la mejor Y penitencia, se nota ¿sabes? cuando el show porque se ve a alguien grabando, a alguien
Si yo quiero hacer una ofrenda, por ejemplo, la que dices Fátima, que hay como esa tradición súper antigua de ir como de rodillas hasta la capilla de las apariciones y no sé qué, hay gente que se levanta de madrugada y que justo cuadra para que no lo vean, porque pues es una promesa que se hizo él, que luego tú puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo con la promesa que le haya hecho a Dios o lo que sea, pero que se nota cuando alguien lo hace con una intención pura, es decir, no lo hago para que los demás me vean y digan, ay, el pobre, mira qué sacrificado, a cuando alguien justo se espera que sea, no, pues en esta hora hay misa, pues para que me vean y que venga y mi amiga me grabe y no sé qué. Pues bueno, son dos, o sea, es el mismo acto, pero creo que el objetivo y la intención es lo que cuenta. Es lo que marca la diferencia. Pues mira, encantado como siempre de compartir este ratito contigo, aquí en nuestra oficina, por cierto. Sí, por fin. Que aquí tenemos una oficina grandota para nosotros, por fin. Sí. En Astro estamos pues creciendo muchísimo y nada, la verdad que me llena de gratitud y de ilusión decirlo. Por decirlo que bueno, que eso, ya tenemos nuestra oficina nuevita aquí y bueno, os podéis esperar probablemente pues los podcasts a partir de ahora pues aquí, igual cambia un poco el setup cuando lo decoremos un poco todo y tal, pero bueno, no queremos darle tampoco muchas más vueltas. Espero que os haya gustado el episodio. Seguiremos con esta frecuencia, como digo, de intentar pues pues eso, que haya ese contenido semanal de 1 a 3 vídeos siempre, para que nos tengáis siempre presentes y que podáis pues descubrir las cosas también que vamos descubriendo nosotros. Así Exacto. que nada, espero que os haya gustado y bueno. Y que nos sigan, que le den like, porque si no luego Alberto me echa bronca. Síganos y danos like. Y denle like, activen la campanita y dejad un comentario y todas esas cosas. Bueno, en fin, que seáis buenos. Y ya está. Chao.